Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim ya va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar. Ven, súbete y vámonos a Jalo. 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 A Jalo. Ven, súbete y vámonos 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 a Jalo. Con Selim López. Qué verdadero placer para mí poder estar con un amigo, con alguien que hoy nos va a contar sobre un programa interesante que tiene una de las secretarías más importantes en el país, la Secretaría de Infraestructura y Transporte, y un programa insigne de esta secretaría. Diego lo conozco por diferentes aspectos fuera del programa, pero hoy estoy seguro que el primero que va a conocer muchas cosas de la vida de Diego soy yo, y obviamente los televidentes de Ajalón en UNETV. Para empezar, gracias por hacer un espacio en la agenda, Diego, en la agenda de trabajo, y poder hoy pedirme jalón y poder conversar sobre tu vida y sobre este proyecto y este programa que ya he hecho un pequeño adelanto, y no lo quiero quemar para que vos lo expliques y lo desmenuces todo. Y gracias por venir, pues, y contarnos cómo has estado y qué tal te va en la vida. Bienvenido a Jalón, Diego Valdés. Mucho gusto, Selim, qué gusto estar aquí con un amigo, la verdad. Te agradezco por la invitación. Son bonitos estos espacios para poder hablar con la población. Sé que UNETV es un canal que tiene mucho cariño de parte de la ciudadanía hondureña, y es gracias a la labor que hizo UNETV en momentos tan críticos. Hemos estado ante medios de corporación que tratan de darles muchos alargues a las noticias y no decir la verdad. Sí. Y estos son los espacios, y te felicito que vos creas una manera de que podamos nosotros al menos dar nuestras opiniones y que la población sea el que conozca la verdad. Claro. Justamente antes de arrancar la entrevista hacíamos referencia a un medio de comunicación, y hacíamos el análisis, ¿verdad?, de que lamentablemente siguen teniendo esas prácticas que vimos durante el golpe de Estado, de decir la noticia o decir medias verdades, dejar todo con especulación, manejar todo como en una especulación, y con el fin único de querer desacreditar al gobierno de la presidenta Xiomara. Totalmente, y mira, y esto es algo que no lo hacen como por pura inocencia o que no saben lo que hacen. O sea, literalmente muchos de estos medios tradicionales por lo largo de los años siempre lo han hecho a propósito. Tratan de sembrar la semilla de la duda, la semilla de la cizaña prácticamente ante la población, y darle a entender que no se está haciendo nada, que se están incumpliendo las promesas, de que Libre es un partido más. Y fíjate que ese discurso era un discurso muy peligroso en la campaña, era un discurso apolítico. Mira, yo aborrezco esa palabra. Los seres humanos somos seres políticos, por más que uno dice, no, yo no soy político, pero es que, ¿qué es lo que pasa, Selim? Hemos crecido en una sociedad donde la política tradicional y más partidaria, te diré, ha destruido ese concepto. Mira, la política es hermosa. Yo desde chiquito, te voy a decir, Selim, que yo quise estar en lo que es el gobierno, trabajar a la sociedad desde que tenía 8 años, porque yo dije, la política me fascina porque es un espacio de servir. Y te comento, también soy creyente, entonces cuando uno lee la Biblia me doy cuenta de que el ser humano, la razón que vive, la razón que existe, es servir al ser humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo te hago el bien a ti, tú me haces el bien a mí, y si tú le haces el bien a mí, yo le hago el bien a otra persona. O sea, todo es recíproco.
Y eso es la razón de la política. Entonces, volviendo al tema de ese discurso que a veces los medios tradicionales venden, que todos los políticos somos iguales, no, la verdad no, los corruptos esos son los que tenemos que nosotros señalar, y esa fue la estructura criminal que nosotros desbancamos ahorita, claro, con la presidenta Castro, gracias a un plan de gobierno, gracias al trabajo de los colectivos, de los territorios, un trabajo organizado, donde fue la población que dijo ya basta, no podemos nosotros continuar con esta situación, y bueno, ahora tenemos nosotros el privilegio de darle esta oportunidad que tanto queremos dar a la población, pero a lo largo, y aquí es donde quiero dar a entender que es importante estos espacios de comunicación, la población tiene que comprender un poco más cómo es el aparato estatal, porque a veces el Partido Nacional hizo tanta destrucción dentro de estos últimos 12 años que la concepción de la administración pública no es entendible, y pensaban que era una finca donde uno solo puede dar una orden, hágase, cúmplase, y se hace en ese momento. Hay procedimientos legales para poder garantizar transparencia y garantizar que no exista la corrupción para ello, y eso es algo que ocupamos trabajar con la población para no dar excusas, pero sí comprender que las cosas para poder cambiar este país hay que hacerlas legales y hay que hacerlas de una manera correcta. Sí, hay que respetar las leyes y los procesos, ¿verdad? Así es. Porque esa era la práctica de la narcodictadura. Literalmente era un presidente que se pasaba las leyes por donde quisiera, solo llamaba, ejecútese, y ahí después vemos cómo resolvemos, y lamentablemente pues eran especialistas para torcer la ley y para, mediante esa aparente legalidad, cumplir sus planes maquiavélicos, porque hay una norma que dice lo que se hace en ley se deshace en ley, dice, pero no, hombre, lo que ellos dejaron fue un desastre total en este país, que eso es lo que el mensaje de estos medios de comunicación, que pretenden que de la noche a la mañana todo va a cambiar, y quieren, lo que te decía, tergiversar la realidad, decir que doña Xiomara no ha hecho nada, decir de que este gobierno no sirve, y lo que hemos venido haciendo, lo que el gobierno ha venido haciendo es empezando a limpiar la casa, a poner orden para empezar en ley y como correspondía, como siempre se tuvo que haber hecho, empezar la transformación y la refundación de un país que tanto lo necesita. Cabal, y fíjate que, y esto es algo que yo le tiro a la población, como para que podamos analizarlo, es que muchas de las maneras que nosotros nos informamos son con todos estos medios de comunicación, y estos mismos medios de comunicación nos atacaron por 12 años, o sea, ellos estuvieron en contra de la resistencia popular que estuvo en las calles, estuvo contra las antorchas, el movimiento que salió a las calles a exigir la justicia ante el Seguro Social, estuvo en contra de la plataforma de educación y salud que pudo trabajar, estuvo en contra de nosotros y nosotras que fuimos parte del movimiento estudiantil, que nos decían vagos, delincuentes, que éramos personas que no tenían ningún conocimiento y que solo queríamos el caos en la universidad, pero al final, ¿qué es lo que hemos evidenciado durante todos estos años? Que la población sabe la verdad. Hugo Chávez siempre decía, el pueblo es sabio, y yo estoy totalmente de acuerdo con ese frase, y siempre lo voy a repetir, la población conoce la realidad, conoce las situaciones que estamos pasando, y es solamente ellos y ellas que van a poder dar claridad. Hoy estaba escuchando ahorita en camino para venir a tu canal, y estaba escuchando a un señor diciendo algo que también hemos generalizado, que todos los cambios de la sociedad lo hace el gobierno central, y hay que comprender que esto va más allá del gobierno central o de todo lo que es el Estado como sí. Nosotros y nosotras como población también tenemos que ser parte de este cambio. Hay que hacer una revolución cultural, como lo decía Gramsci, y que a través de ello vamos a poder lograr los cambios. Pero por eso, ya terminando esta parte de decir muchas gracias por este espacio, es que hay que informar a la población, hay que hablar sobre lo que está pasando y de informar, y que sea la población que tome la decisión si claro, estamos haciendo lo correcto, ¿no? Y yo creo que lo que estamos haciendo en el programa, Salim, que vamos a hablar hoy, yo creo que la población va a poder dar a entender que sí estamos bien organizados como gobierno, estamos haciendo un excelente trabajo y estamos garantizando a la población que sea partícipe de su propio destino. Claro, y yo creo que este proyecto y este programa va a generar esa conciencia de la que estás hablando, de que ellos van a ser autores de sus propios cambios y transformaciones en sus vidas y en sus comunidades. Así es.
Pero bueno, ¿dónde tiene el ombligo enterrado Diego Valdés? Bueno, yo aquí nací en Comayagüela. Nací en Comayagüela un 29 de julio de 1989. Soy hijo de una madre costarricense, de un padre guatemalteco. Por lo tanto, cuando me dicen si sos hondureño, yo les digo a la gente, mira, soy centroamericano. Soy centroamericano, aquí soy un hijo e hija de Morazama. Mira cómo es la cosa, ¿va? Mi abuelo materno es de Guatemala. Ah, mira vos. Ah, sí. Ahí te tiro el voz para que me sí, claro, sí. Entonces, ahí hay un ramalazo guatemalteco, Chapín, igual que el tuyo. Sí, no, sinceramente, y fíjate. ¿Y cómo un guatemalteco se consiguió una tica? Pues fíjate que fue que mi madre se conoció con mi padre en Guatemala. Mi abuelo era gerente de una empresa de jabones, cloro, todo así ahí en Guatemala. Y ese día mi abuelo, la secretaria de él estaba dando luz, entonces estaba ahorita en la salida, ¿verdad? Entonces mi mamá vino no papi, mira, yo te ayudo mientras viene ella para acompañarte y ayudarte con la agenda y todo eso. Entonces a mi mami estaba como asistiendo a mi abuelo. Y ese día literalmente fue el día que mi padre venía a una entrevista de trabajo. Vaya. En la empresa de mi abuelo, y ahí se conocieron. Sí. Y después ahí pues pasó la historia y todo. Sí. Y no, se flecharon prácticamente. Y te diré algo, mucho de lo que yo soy hoy, se lo agradezco mucho a la enseñanza de mis padres, de mi madre, y lo que ellos enfatizaron mucho desde que, y no solamente estoy hablando como yo como persona, también mis otros dos hermanos, mi hermana y mi hermano, es el amor. O sea, para mí yo soy ese típico personaje que sinceramente el amor lo puede todo, porque es a través de este amor que nos mueve. Y es por eso que también yo entro a la política, es por eso que yo entro a todo tipo de iniciativa social, de justicia, porque amor al prójimo es lo que nos da la energía para seguir adelante. Claro. Y eso fue gracias al aprendizaje de mi madre, de mi padre, que nos dieron todo eso, esa bendición de vida. Y bueno, yo siempre voy a estar eternamente agradecido con ellos dos. Claro, oíme, ¿y sos el mayor, menor o el de en medio? Soy el menor, soy el último. ¿Consentido? Pues ahí todos estamos bien consentidos. Bueno. Está bueno eso. ¿Y estudiaste dónde? Bueno, estudié... ¿Pero siempre viviste aquí en Honduras? No, yo nací aquí en Distrito Central y toda mi vida la he hecho en Honduras. Pero entonces, sí. ¿Cómo tu papá de Guatemala? No, sí, de Guatemala. Sí, Guatemala. Tu mamá de Costa Rica se viene para Honduras, ¿y por qué? Bueno, ellos estuvieron en Guatemala, trabajaron en la empresa de mi abuelo por un tiempo. Después, como muchos años más adelante, pues se fueron a Costa Rica a buscar otras oportunidades, y más bien en Guatemala pusieron una boutique muy bonita. Era una como venta de ropa para niños y niñas, bebés y todo eso. Pero fíjate que afectó mucho la dictadura que había en Guatemala. O sea, esto es algo que nos afectó a toda Centroamérica. Nos afectó en Guatemala, en El Salvador, Nicaragua, Honduras. Es impresionante cómo el fascismo se ha estancado en estos países nuestros, en estos países nobles. Y fíjate que era bien difícil sacar adelante la boutique, porque mis padres eran bien correctos, hacían todo por ley. Y en ese mismo momento había había como en esos momentos las tiendas eran contadas a veces, ¿verdad? Estamos hablando de los 70, por ahí. Eran bien contadas las empresas, no es como ahora que hay como 20,000 empresas en todo lado, ¿verdad? Que se ha ido creciendo la población. La única otra empresa que era como la competencia de la tienda de mis padres era de un militar guatemalteco, que era parte de la dictadura. Sí. Entonces mis padres hacían todo lo correcto, pagaban todos los impuestos de aduanas, por lo tanto el vestidito, lo que tenía salía un poquito más caro, porque tenías que pagar eso. No, hombre, la tienda militar era tal cual como entraba, ¿verdad? Porque no hacía ninguna de esas cosas. Entonces ese tipo de competencia es real, y nos damos cuenta que las cosas continúan en estos países. Que sí. Y es por eso que la injusticia la puede ver. Y te cuento desde ahorita que también nosotros hemos estado, de mi familia, ha enfrentado el fascismo de Guatemala, el de Costa Rica, porque mi abuelo ayudó mucho a Pepe Figueres, el que desbancó lo que es el militarismo, claro. Que quitó el militar. Mi abuelo fue asesor de él,
Y entonces hemos siempre acarreado esta lucha contra el fascismo. No podemos nosotros tener gobiernos dictatoriales. Ocupamos defender la democracia y esa es la soberanía que nosotros luchamos. Y obviamente ya sé cuál fue la postura durante el golpe contra el presidente Zelaya. Totalmente. Mira, te voy a decir algo y esta es una anécdota bien chistosa y muchos de mis amigos y amigas cercanos conocen mucho la realidad. Es que en el gobierno del Poder Ciudadano al principio yo era un cipote de 16, 17 años, ¿va? Y yo literalmente, y volviendo al tema, yo era bien manipulable por los medios de comunicación. A pesar que mi padre era impresionante. Mi padre estaba fascinado cuando ganó Melo, ¿verdad? Y yo como, no, hombre, papi, mire. ¿Pero por qué? Porque yo escuchaba el canal tal, el periódico tal. Sí. Mis amigos en la escuela me decían, no, Melo es esto, Melo es otro. Y yo como... Que los amigos de la escuela, me imagino que era privada, los papás tenían otra percepción de lo que verdaderamente venía. Pues. Entonces, los niños... repiten lo que escuchan en las casas. Es correcto. Entonces, ¿qué va? El cipote, ¿verdad? Que está con los amigos y todo. No, hombre, sí, no, me esto, me lo otro. Pero fíjate que la enseñanza de mis padres, y también siempre me ha gustado mucho lo que es leer, y soy un fascinante, a mí me encanta la historia. O sea, es una de las carreras que también me hubiera encantado estudiar. Aún soy joven, yo creo que la puedo estudiar. Pero fíjate que la historia siempre me ha comprendido cómo son las situaciones en las que nosotros vivimos. Y ahí me entraba el debate como, bueno, pero lo que está haciendo esto sí está haciendo bien. Entonces me entraba esa crisis, como lo que me decía toda la sociedad, y yo aún no comprendía, ¿verdad? De que o sea, uno a veces cree que sí, lo que dice el periódico es correcto y lo que dice la televisión es correcto. No, yo seguía en esa ambigüedad y después me di cuenta, no, mira, así no es la realidad. Esto no es lo que te están mintiendo, Diego. Sí. Hay que comprender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene ya acercándose el 28 de junio. El presidente Zelaya, me recuerdo que en ese momento yo fui a votar a las primarias y él salió. Queremos poner una cuarta urna donde se le consulte a la población si quiere una constitución o no. Y como te dije que me encanta la historia, yo he leído y comprendido que los países que han logrado trascender ante su sociedad son aquellos donde las constituciones son elaboradas por el pueblo. Y uno de los mejores ejemplos que la población que nos está escuchando puede entender es lo que pasó con la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, ahí en la Bastilla, se tomaron la monarquía, la derrocaron y todo, y boom, convocaron a una Asamblea Nacional Constituyente. Sí. Ahora, me van a decir que eran vagos ellos. No, en ese momento les decían vagos, les decían delincuentes y criminales, sí, ¿verdad? Que lo estaban persiguiendo. Sí. Pero toda esa estructura creó lo que tenemos ahora en la democracia en varios de los países, donde tenemos las separaciones de poderes, tenemos el poder judicial, legislativo, ejecutivo, etc. Entonces, yo cuando escucho al presidente Zelaya que nos quiere consultar, yo dije, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero era un cipote. Pero dije, fíjate que esto sí está bien, sí, y yo lo voy a apoyar. Bueno, y me despierto el 28 de junio, estaba todo feliz, emocionado, porque yo iba a votar en la consulta por el sí, para que después en las elecciones generales yo iba a votar por el sí, pero se me estaba dando la oportunidad a mí. Yo podía decidir, nadie estaba imponiéndome la decisión. Sí. Y me llama en ese momento mi expareja y me dice, Diego, acaban de dar un golpe de estado. Se fue y yo me recuerdo, me levanté, no había luz y todo, era una ambigüedad. Después sale en la radio, en la televisión, de que Mel había renunciado, sí, y nosotros, ¿qué es estas falsedades? Que Mel está mal, y pucha, vos lo ves aún y tiene más vida que uno, ¿va? Sí. Entonces, eso me dijo, no, o sea, hay que hacer un cambio. Y literalmente fue como, se me rompió todo ese techo de cristal que había, y comprendí la realidad en que nosotros, y empecé a formarme. Agradezco mucho los medios de comunicación que estuvieron a favor del frente en ese momento, porque nos ayudó mucho a formarnos. Radio Hualcho especialmente con Don Omar Rodríguez, sí, fue esa gente que nos enseñaba qué era el comunismo, qué es el socialismo, qué es el capitalismo, qué es el sistema neoliberal, en qué nos estamos luchando, cuáles son los poderes fácticos, y toda esta formación que nosotros recibimos en la calle con mi hermana, porque con mi hermana y yo nos fuimos a las calles, ahí fue el que nos formó, fue el que nos educó. Y bueno, entrar a la autónoma fue donde literalmente me dio el empujoncito total de comprender la realidad que vivimos. Solo para que quede, ¿la escuela la hiciste dónde? En Academia Los Pinares. ¿Y la secundaria? También, en Pinares. Ok. Y antes de toda esta visión y este concepto claro, político que tenías en ese momento, ¿qué habías pensado estudiar? Fíjate que... Si no hubiese pasado todo lo que pasó, ¿cuál era tu carrera?
Mira, como desde segundo grado, cuando tenía como 7, 8 años, yo dije, yo quiero estar en la política. Siempre. O sea, siempre, desde siempre dije, yo quiero estar en la política porque es un espacio servir. Pero quiere decir que mucho tiempo y frecuentemente hablaban de política en tu casa. Totalmente. Sí. Con mi padre, con mi madre. Eso mi sí, padre me enseñaba todo. Más bien mi padre fue el que me incursionó mucho en lo que es la historia, y a través de la historia, o sea, claro. Yo me leí mi primer libro, y la gente me da risa cuando le comento esto. El primer libro que yo leí fue el del Barón Rojo, el de la Primera Guerra Mundial, como el Barón Rojo estaba ahí, y comprendí el contexto. Yo leí mucho sobre la Primera Guerra Mundial, leí mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, y después ahí la Guerra Fría, los contextos, Vietnam, los 80s, toda la estructura, y después me fui más en el tiempo pasado, la conquista española y las injusticias que han estado en la historia. Entonces todo eso me iba formando. Entonces desde el segundo grado yo dije, no, yo quiero estar en la política, pero me di cuenta que yo lo que siempre he querido es servir, porque sí te voy a decir que en un momento yo quise ser médico. Hice el examen, hasta fui tenía todo para poder hacer el estudio, y fíjate que ya estando en la universidad dije, pero no sé, fíjate, dije yo, no sé si al final medicina, porque sí me encanta la medicina. Fíjate que en los veranos siempre hacía voluntariado con brigadas médicas, donde íbamos a diferentes lados de la sociedad, que me encantaba también por eso. ¿En qué te hubieras especializado? Fíjate que me encantaba mucho lo que es virología, lo que es todo con infecciones que son virus, bacterias. Es algo que me fascinaba en ese momento y es algo que me había especializado. Cirugía no puedo porque sufro mucho de inestabilidad y no creo que hubiera sido un buen paciente. O sea, que te hubiéramos visto, si hubieras sido esa vía. ese multiverso, para utilizar un término de películas de Marvel, el Diego Doctor hubiese sido parte activa durante el COVID, pues. Lo más seguro. Claro. Me había visto, sí, porque vi más porque yo sé mi especialidad. Exactamente. Totalmente. Pero bueno, Dios sabe por qué uno va, pero te voy a decir que sí, la carrera que estaba entre eso medicina, o la otra carrera que yo quería estudiar era ciencias políticas y administración pública, que es una carrera que está en México, es una carrera que está en Costa Rica, que es una carrera que está en España y en otros lados del mundo, y me encantaba, pero no estaba aquí, no estaba en ciencias políticas. Entonces, y en la Autónoma se estaba hablando y rumoreando después del golpe que se iba a abrir esa carrera, pero nunca se abrió, y hasta el día no se ha abierto. Y yo te voy a decir por qué. Es parte del sistema, o sea, quieren que las personas conozcan la verdadera razón que existe en la política y sus propósitos, ¿verdad? La ignorancia es la mayor fuerza de la derecha y se mantiene en esa estructura. Entre más ignorante tengas a un pueblo y entre más lo acostumbres a la dádiva, a pedir en esa medida, incide directamente en la forma de pensar de ellos y hasta los manipulan. Totalmente. O sea, eso es, por eso a la ciudadanía que nos escucha, es la razón por la cual el sistema de educación de Honduras lo han destruido desde añales. Y a veces tenemos la concepción que antes era mejor, se lo garantizo, antes no era mejor. Siempre han mantenido la misma estructura de mantener a la educación en lo peor, la peor inversión, y poder fortalecer otras áreas que no nos fortalecen. Claro. Entonces, eso es algo que hay que analizar, ¿verdad? Y ese es uno de los conceptos que la presidenta está enfocando. Sí, en la narcodictadura le quitaron presupuesto. Yo me acuerdo de una de esas aprobaciones de presupuesto, le quitaron pistos para salud y se lo entregaron todo a los militares en aquel entonces. O sea, siempre el presupuesto de seguridad y en teoría, de seguridad y de defensa era el más robusto, pero bueno, ya sabemos por qué, porque necesitaban tener todo el control para la operatividad que quedó evidenciado que era real, que fue real. O sea, no terminó siendo un rumor, terminó comprobándose, y no por nada, don Juan Orlando Hernández, saliendo de su mandato presidencial, se lo llevaron extraditado, pues. Pero bueno. Mira, parte del sistema educativo que ha existido en Honduras es también el concepto de memorizar. O sea, vos agarras un libro, memorizás y vas al examen. Sí. Y lo que es el pensamiento crítico es algo que te lo dejan como nulo, inexistente. Sí. Es importante que la población critique, es importante que la población comprenda si esto está bueno o no, y a través del debate se va a enriquecer. Es que lo que están formando son empleados, incluso también hasta si lo ves desde la perspectiva empresarial. La esclavitud moderna. Exactamente. Lo que estás haciendo en las escuelas es gente que está programada para ser empleada y para no ser, por ejemplo,
emprendedores. Es correcto. O sea, y eso también a la larga tiene que cambiar, pues. Y yo he escuchado en el tema educativo, bueno, ¿por qué tanta visión, no sé? Y no ¿Por qué la cátedra morazánica, por ejemplo? Bueno, eso ya te lo voy a hablar porque estuve escuchando hace poco una visión y me pareció interesantísima. Pero lo que te decía es que ¿por qué seguir creando empleados y no tener, por ejemplo, técnicos en los colegios que le permita a un hondureño ya no optar por las carreras tradicionales y que tal vez nos concentremos en otras carreras que puedan beneficiar a lo largo del país? Por ejemplo, esa carrera que decís vos, imagínate, me parece inconcebible que en un país donde literalmente muchos son políticos, le entienden a la política, no tengan la posibilidad de optar a una carrera como la tuya o la que vos querías estudiar y que está en México y Costa Rica. Pero te voy a decir que sí logré al menos estudiar la mitad. Pero ya me va a contar. Ya más allá. Sí, lo que te quería decir de la cátedra morazánica, ayer estaba viendo justamente un video. Ajá. Y habla de que esa visión es hasta cierto punto una mezcla de un proyecto que se había implementado, o sea, la forma de llevarlo, que se había implementado durante el gobierno del Poder Ciudadano, con los programas Yo Sí Puedo. Y fíjate que estaba escuchando que antes del golpe de Estado, estábamos literalmente a 4 meses para declarar a Honduras con 0 analfabetismo. Y ¡pah!, cae el golpe. Imagínate. O sea, porque estaba escuchando que vienen instructores cubanos, que está la posibilidad de que vengan instructores cubanos. Entonces el video decía, no es que queremos quitarle la posibilidad a los maestros, sino que ellos tienen esa facilidad y los beneficios de también tener un programa como este para el beneficio al final de la población hondureña. Entonces siempre llego a esa conclusión cuando tocamos el tema educativo. Quieren mantener privada a la gente, literalmente yo lo grafico así, con una venda en los ojos para que no puedan ver la realidad y no puedan empoderarse. Mira, hay un concepto que el sistema neoliberal nos trata de enfrascar, es lo que vos dijiste, es la esclavitud moderna. Se nos mira a nosotros los seres humanos como partes del sistema necesarias para poder producir, para enriquecer a algunos, ¿verdad? Eso es algo totalmente cierto en lo que está sucediendo. Pero yo le recomiendo a la población conocer un poco más de Pablo Freire en la educación, en la pedagogía por la liberación, donde hay conceptos donde nosotros lo que estamos luchando, Selim, es que cada ser humano es un ser individual. Cada uno tiene sueños, tiene esperanzas, tiene objetivos, quiere lograr a cumplir algo. Hay un ser individual que quiere trabajar por la sociedad, pero que tiene diferentes talentos que quieren ser descritos. O sea, muchos creen que el compañero y compañera que hace arte no es necesario para la sociedad. Creen que no es un ser productivo y es por eso que está el concepto de que normalmente que el que desea ser músico va a morir de hambre. Y para nada. O sea, el músico, el artista, la persona que baila, la persona que nos hace un retrato es tan necesaria en la sociedad como el compañero y compañera que está sembrando maíz en el campo o que está sembrando café o lo que está sembrando frijol, etcétera, o como el compañero y compañera que es un periodista. O sea, todas las diferentes disciplinas son integrales entre la sociedad, claro, en que estamos nosotros construyendo. Claro. Todos y todas contribuimos, claro, todos y todas somos un gran cuerpo. Claro. No todos podemos ser la mano, no todos podemos ser la cabeza, no todos podemos ser el pie. Por lo tanto, tenemos que hacer esta distribución y estos talentos están en cada una de las personas. Claro. Pero ¿qué es lo que viene? Viene el sistema, te impone las carreras. Hay un sistema también patriarcal en la familia donde viene el padre y obliga a los hijos e hijas a que tienen que estudiar esto porque ya llevamos 5 generaciones en la familia, sí, y tienes que seguir estudiando esto, y nada que ver. La libertad de que la población pueda decidir en qué se quiere fortalecer es algo, y el sistema educativo que tenemos en este momento, que estamos refundando, lo que anhela es poder crear estas pruebas de aptitudes de verdad, no como la que existe en la universidad, donde eso no es una prueba de aptitud. La prueba de aptitud es el momento donde vos comprendés en cuáles son tus fuerzas. Y te voy a decir que yo hice esas antes de entrar a la universidad
Y todas me decían lo mismo, vos estás para estar en lo social, para estar en lo jurídico y para estar en lo político. Era siempre lo que me salía a mí en las pruebas, porque eran mis deseos y lo que yo quería. Y eso es lo que a veces la población no sabe. Hay gente, Selim, que muere sin saber en qué podía haber sido bueno. Porque la estructura, la cultura en que nos hemos estado nosotros envolviendo no nos permite. Sí. Entonces esas son las oportunidades que tenemos que crear dentro de la sociedad para que podamos nosotros no ser robots mecanizados, claro, que tenemos un objetivo. Claro. Hay que despertar ese sueño. Exactamente, y que tengamos esa posibilidad de desarrollarnos en el ámbito que estamos programados, o que estamos diseñados, o que tenemos las aptitudes para llegar a ser tan bueno que mi labor ayuda a la sociedad. Es un esfuerzo colectivo que su resultado es el progreso de una sociedad. Porque siempre lo he creído así. Si vos haces tu trabajo y lo haces con excelencia, si yo hago mi trabajo y lo hago con excelencia, los resultados van a beneficiar a la colectividad. Y parte de la cátedra morazánica es crear esos valores de la unión, del servir, del trabajar con la ciudadanía, que son valores que tenía Morazán. O sea, Morazán es alguien que en su comodidad podía haber sinceramente llegado a cabo. Y te voy a contar una anécdota de dónde viene mi familia. Yo tengo un abuelo, un tatarabuelo, que fue un general en Guatemala. Y él estuvo contra Morazán. Vaya. Pero en una batalla que tenía contra Morazán, Morazán lo pencació. Entonces mi tatarabuelo lo que hizo fue prostrarse y darle a entender de que usted fue victorioso. Admiro su lucha. Y entonces Morazán, en vez de mandarlo al exilio, en vez de llevarlo a la cárcel, en vez de matarlo, como se hacía muchas veces, le dijo vente. Lo reclutó. Y le comentó cuál era el propósito de Morazán, cuál era el propósito de tener una gran nación, claro, que era Centroamérica, similar a la que teníamos con Bolívar, de toda una sola América, ¿verdad? Sí. Y la fuerza que tiene el latinoamericano. Mira, Selim, yo te voy a pasar, y aquí es donde la gente dice que romántico, eso digo, pero es impresionante la belleza que es el latinoamericano y la latinoamericana. O sea, nosotros somos una población tan llena de vida, tan llena de cariño, que todo eso... Solo un segundito, voy a tener que hacer abrupto un movimiento porque... No, pero ya lo estamos viendo que muchos lo están haciendo, sí. No es que justifica eso, pero sí, hay es que porque si no, es que incluso no va a pasar la rastra. Sí, ya voy. Entonces, espérate, pausa te dije para que lo sigas narrando como lo estaba narrando, pero tenía que hacer este movimiento. No, disculpe. Sí, y esto es lo bello de nuestras sociedades, sí, ¿verdad? Que somos personas tan abiertas a los diferentes cambios. Sí. Y no digo que el latino es más bonito que el nórdico, sí, etcétera, pero sí somos una cultura tan hermosa que hemos estado trabajando previo a la conquista. También nuestros antepasados y antepasadas eran personas que eran muy declaradas al amar, al servir al prójimo. Sí. Y eso es algo que tenemos que permanecer. Entonces mi tatarabuelo en su momento, Agustín Cuevas, que era uno de los generales, que ya ahora formó parte del ejército de Morazán, fue leal a Morazán y luchó en ello, y aprendió mucho sobre la cátedra morazánica. Y te voy a decir que lamentablemente, por mantener esa estructura, mi tatarabuelo fue envenenado. Vaya. Por los mismos cadetes con los que estaban contando que no estaban a favor. Sí. O sea, estas pugnas de poder han estado desde hace años y nosotros tenemos que ir cambiando. Entonces, una de las razones que la presidenta implementa la cátedra morazánica es poder conocer los valores que tenemos que nosotros trabajar con nuestros compañeros y compañeras, con nuestro prójimo, para nosotros poder sacar adelante este país. Y hay mucho potencial con nuestros hermanos del salvadoreños. Y los tendenciosos y los medios de comunicación se prestan para decir que esto es un adoctrinamiento. Que vienen los cubanos, sí. Y que los venezolanos. ¿Qué era lo que te estaba diciendo? O sea, han creado un monstruo, entre comillas, pero, o sea, solamente dicen lo que quieren decir, pero no dicen lo que es truco. No dicen que Cuba ha sido embargada por más de 50 años, donde a pesar de eso son países que han podido desarrollar tanto de desarrollo dentro de sus naciones. Sí. O sea, estábamos hablando de Cuba, donde todo niño y niña sabe leer, sí, y escribir, que es algo que aquí en Honduras no pasa, sí, que es algo que en Guatemala no pasa, sí, que es algo que en El Salvador no pasa, y no pasa en los lugares que nosotros hemos también idealizado. Son lugares donde no hay cubano y cubana, donde padece de hambre. Y entonces no te estoy diciendo que nos comparemos, o sea, yo también soy
precursor de la soberanía, que cada uno de los países decide sus formas de regir y sus políticas. Pero los medios de comunicación te satanizan estos países hermanos que sinceramente trabajan para el desarrollo de sus naciones y son admirables. Igual como Venezuela, que Venezuela es esto y lo otro, y que viene el comunismo y se van a comer los niños. O sea, yo hasta el día de hoy estoy esperando cuándo se van a comer los niños, porque ese fue el miedo que nos dieron durante el golpe. Que libre, o bueno, en ese momento la resistencia, que llega al poder porque Mel se queda como el niño. Y eso no está pasando. Pero ¿sabes quién sí se comía a los niños? El sistema capitalista narcodictadura que destruyó este país por 12 años, donde los niños sufrían hambre y morían en los hospitales porque no había medicamentos. Claro. Esos sí son los verdaderos come niños, y es la razón que nosotros estamos luchando. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos? Abrir nuestra frontera, ver las diferentes culturas que han estado progresando, y nosotros poder desarrollar dentro de esta nación un lugar donde nuestros hijos e hijas puedan sentirse alegres y puedan sentir lo que es una verdadera Honduras, y eso es refundar. Claro. Eso es refundar. ¿Al final qué estudiaste? Bueno, al final, fíjate que yo estaba en una de las generales de la universidad. Me metí, no sé cómo, y esto hasta el día de hoy yo no sé por qué lo hice, me metí en ese momento a Comercio Internacional en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y estaba en la clase que yo estaba fascinado, ¿verdad? Que era Ciencias Políticas, ¿verdad? Y entonces yo me encuentro un amigo, Carlos, un saludo por si me ve, que él me dijo, nos empezamos a establecer una amistad ahí dentro de la clase, y yo le pregunto, ¿y tú qué estudias? Me dice, le pregunto a él, y él me dice Administración Pública. No me digas que esa carrera está acá. Obviamente yo no había visto, dice, y ya te voy a una teoría. Y en el momento que yo me di cuenta que estaba Administración Pública, ese mismo periodo hago el trámite de cambio de carrera y me puse a estudiar Administración Pública. Una carrera hermosa, una carrera que muchos creen que no existe, y una de las razones por las cuales yo y con un docente lo hablábamos, que también el sistema ha creado de que la gente no se capacite en lo que es la administración pública, porque eso es lo que ocupamos, gente que no conozca la administración pública para hacer y deshacer a su placer y poder fomentar la corrupción en estos países. Pero nosotros y nosotras, que somos parte de esta carrera tan noble, estamos capacitados para conocer la estructura gubernamental en los 3 diferentes poderes y poder nosotros trabajar a fina de la sociedad de una manera transparente, correcta y legal. Claro. Y conocer todos los procesos. O sea, podemos estar en cualquier área, en cualquier unidad, y poder nosotros garantizar una verdadera administración pública de la ciudadanía. Claro, qué interesante. Por cuestiones de tiempo y porque lamentablemente es el peor enemigo de los programas de televisión, tenemos que acelerar. Me hubiese gustado conocer cómo fue para Diego la victoria de doña Xiomara después de tantos años de lucha, y tal vez me lo puedes decir de manera breve, pero formás parte del gobierno de doña Xiomara en la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Así es. Y sos el director de uno de los programas que estoy 100% seguro que va a quedar para la posteridad escrito en la historia de esta secretaría, de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, y que va a beneficiar tanto a la población, y que va a haber, eso para mí va a ser un parteaguas, un antes y un después. Correcto. Entonces, si nos narras el triunfo, qué significó para la familia centroamericana Valdés, y cómo integras ahora parte del gobierno, formás parte del gobierno al estar en una de las unidades que desarrolla este proyecto para la CIT. Sí, mira, la campaña fue hermosa, fue muy bonita para mí, con el viceministro de Comunicaciones, Carlos Estrada. Nosotros fundamos un espacio muy lindo, muy amplio, que fue conocido durante la campaña, y seguimos nosotros trabajando en diferentes secretarías, que es conocido como el Laboratorio de Gobierno, Innovación y Políticas Públicas, donde varios de nuestros compañeros y compañeras de este espacio están contribuyendo en distintas secretarías. Y durante la campaña logramos nosotros, gracias a la presidenta Castro, se nos incluyeron en la parte de la construcción del plan de gobierno del gobierno de Libertad y Refundación. Y en la elaboración de este plan de gobierno nosotros logramos ampliar muchos de los sueños que esperamos hacer, los cambios, y que muchas de estas promesas se están cumpliendo. Muchas de las promesas que se dieron en el plan de gobierno se están dando realidad, y es porque cuando nosotros nos sentamos con la presidenta Castro, ella estaba total en sintonía con nosotros cuando hablábamos, hay que
desarticular esta política tradicional de las promesas falsas, de voy a crear más empleo, voy a crear más educación, pero nunca te dicen cómo. Solo te dicen, prometo más trabajo, pero ahí queda el discurso. Es un discurso vacío, sin ningún tipo de vida. Y a través de la campaña con la presidenta, nosotros nos basamos en poder crear un documento y que esa fuera la vía, porque es parte del proyecto de la refundación, y a que a través del plan de gobierno de Bicentenario de Libre nosotros podíamos hacer los cambios que necesitamos ver en la sociedad. Entonces eso fue la campaña, poder socializar y concientizar lo que era el plan de gobierno, que íbamos a hacer en educación, en salud, en infraestructura, y mucho de lo que estamos haciendo lo estamos cumpliendo. Y te voy a decir que una de las partes que estamos nosotros cumpliendo el plan de gobierno es haber creado el Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos, donde literalmente el plan de gobierno dice crear iniciativas de descentralización hacia las mancomunidades y municipalidades para poder atender lo que es la red vial terciaria y secundaria. Ok, entonces el proyecto insignia es el Plan Nacional de Intervención. Programa Nacional de Intervención de Caminos Productivos. Correcto. Ese es el proyecto, uno de los proyectos insignia de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Así es. Y lo introducimos en la plática diciendo que es un programa que pretende generar una descentralización de fondos, de recursos, de visión, de planificación, para que las comunidades no dependan estrictamente del Ejecutivo y ellos tengan la posibilidad de desarrollarse localmente. Mira, las necesidades en este país son impresionantes. O sea, hay tanto que hacer, fue tanto destruido el país, pero nosotros no estamos para poder llorar y quedarnos en el pasado. Hasta el mismo ministro lo ha dicho varias veces. Aquí no estamos para poder repetir. El ministro Mauricio Ramos. El ministro Ramos, sí. El jefe, saludos. Sí. Él lo ha repetido 1000 veces. Nosotros no estamos aquí para estar llorando sobre lo que nos han dejado. Pero aquí la población depositó su voto de esperanza a la presidenta Castro, a Xiomara Castro, para que a través de sus diferentes secretarías y gabinete y toda su estructura gubernamental podamos nosotros crear los cambios que la sociedad necesita. Y dentro de ellos, lo que es de mayor urgencia, la infraestructura. Fíjate que yo estaba en campaña y me recuerdo que yo estaba hablando con quien actualmente es la embajadora de Austria, la embajadora Elena Freyje. Y yo le pregunté a Elena qué es una de las cosas fundamentales que ocupamos hacer al momento de tomar las riendas del poder gubernamental del central y para poder hacer un cambio. Ella me dijo, infraestructura vial. Si tú ayudas, inviertes y fortaleces la infraestructura vial del país, vas a poder generar empleo, vas a poder generar producción, vas a poder garantizar, también fortalecer lo que es educación y salud. Es una solución tan integral que puede nosotros contribuir. Entonces, ¿qué es el Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos? Es una iniciativa que la crea también el ministro Ramos, enfocándose en lo que está el plan de gobierno y también bajo asesoría directa del presidente Zelaya, que es una visión que también el presidente Zelaya la ha tenido muy clara, porque el presidente Zelaya sabe muy bien lo que es trabajar con los gobiernos locales. La refundación está en los gobiernos locales, porque son 298 municipios donde conocen sus realidades, conocen sus necesidades y saben cuáles son los lugares estratégicos que hay que ir abordando. Y es por esto que tenés una dictadura que abarcó tanto poder y lo centralizó en un solo lugar, y estamos construyendo un gobierno, un Estado de Derecho, donde la presidenta está garantizando involucrar a todas las alcaldías en este desarrollo. Y cuando te digo todas, son todas. Somos un gobierno de libre, Celín, pero eso no significa que nosotros no tenemos que descartar a trabajar con todos los otros partidos. Y sabemos que la mayoría son de la oposición en las alcaldías, pero eso no nos da ningún sesgo y esto es parte del programa. Sí. Nosotros estamos trabajando con todas las municipalidades y estamos trabajando con los diferentes compañeros y compañeras que son de otros partidos políticos. Entonces, esa parte del sesgo es importante porque la presidenta lo ha dicho, que cuando existe sesgo político, y es por eso vos lo estás viendo en la merienda escolar, lo estás viendo en Proasol, o sea, no se le pregunta a alguien, ¿usted de qué partido es? No, se entrega la ayuda, se contribuye. Porque cuando hay sesgo, el que sale perjudicado no es el alcalde o la alcaldesa, el que sale perjudicado es la población, porque existe la necesidad. Entonces el programa de Caminos Productivos está dedicado a poder intervenir en lo que son la red terciaria. Ahora,
La red terciaria creo que vos la conoces, todos la conocemos, que son conocidos a veces como caminos rurales, que son esos que ya desprenden de la secundaria, que desprenden como del casco urbano. Y en la red terciaria es donde está todo lo que es la producción, donde sale la producción, donde sale el café, donde sale el maíz, donde sale lo que es el cacao, donde sale toda la ganadería, las legumbres, etcétera. Todo lo que tenga que ver con producción tiende a salir de esta red terciaria. ¿Por qué de aquí? Porque aquí es donde se hacen las producciones, porque obviamente todo el tipo de producción se hace en el campo, se hace alejado del casco urbano o de la ciudadanía central para que pueda haber el desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que esta red terciaria, Celín, ha sido totalmente olvidada. O sea, no ha sido intervenida en lo mínimo, solamente durante el gobierno del presidente Zelaya. Por más de 25 años no era intervenida esta red terciaria, porque son tan amplias. Te estoy hablando que la red terciaria cuenta casi, Celín, por lo que tenemos ahorita en los datos, más de 9.000 kilómetros, pero en verdad hemos tenido datos que pueden llegar hasta 11.000 kilómetros en todo el país. O sea, esa es la cantidad. Y tal vez lo único que hemos escuchado, o sea, no se ha intervenido de manera gubernamental. Del gobierno central. O sea, pero porque lo que hemos escuchado es, digamos, que los cafetaleros dicen, nosotros tenemos unas asociaciones que ayudan a medio raspar para poder sacar la producción, porque cuando viene el invierno se dificulta, y eso es lo único que he escuchado de manera privada. Pero 25 años donde un gobierno, en los gobiernos que han pasado, no se han preocupado por la red terciaria. ¿Y sabes quiénes son los únicos que se preocupan? Los gobiernos locales. Las alcaldías eran las únicas personas que lograban, con sus transferencias y con sus diferentes impuestos, hacer pequeñas inversiones para poder ayudar, porque estas redes terciarias, como no han sido intervenidas, prácticamente están destruidas y la transibilidad es casi imposible a veces. O sea, un turismo ahí queda varado, ¿va? Y tampoco no es como que hay capacidad para que todos tengan 4x4 o que tengan estas mamatostres que puedan nosotros entrar en estos espacios. Entonces, lo que nosotros estamos apostando es poder intervenir en ellos. Ahora, lo que me estás diciendo es correcto. Hay diferentes asociaciones que han logrado hacer un poco de terracería y todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestro país, y por el sistema capitalista, y yo lo voy a repetir porque ese es el mal que existe, ha hecho en el mundo que el cambio climático sea más fuerte cada vez. Y nuestro país es totalmente vulnerable a lo que existe. Lo que pasa en todo lado del mundo nos afecta a nosotros como país, porque somos literalmente una pared que si no existiera Centroamérica, vos sabrías, y esto lo aprendí en el Museo de la Entidad del Hombre, que es el Museo de la Entidad Nacional, que si no existiera Centroamérica, porque es literalmente una barrera, no podríamos nosotros vivir como tierra, porque literalmente sería un lugar tan caótico con los vientos y todo que no puede existir. Un poquito de conocimiento de ello, que es como, ¡qué fascinado! Mira, somos importantes para el mundo. Sí. Entonces, o sea, porque los vientos de... Todos los huracanes paran en Centroamérica. Todos los vientos que vienen de África, de Europa, de toda la parte atlántica, Claro. Si no existiera Centroamérica, eso sería el Pacífico y crearía toda la... Pero mira, yo no soy geólogo, yo no soy biólogo, pero ahí invita a uno para que te cuente. Somos un rompimiento entonces, pues. Correcto, sí. Entonces, pero como somos el cambio climático en Honduras nos afecta demasiado. Claro. ¿Y eso qué es lo que hace? Que las lluvias son destructivas en estos países. Entonces, esas terracerías que a veces trabajan las asociaciones, ¿qué es lo que pasa? Una tormenta, se te fue. Sí. Tenés que volver a intervenir. Sí. Y volver a intervenir. Y estás interviniendo la misma calle el dinero, mil veces. Se va. Entonces, lo que nosotros estamos creando a través del programa es dos componentes. Ahorita te voy a hablar del primero y después te hablo del segundo. El primer componente del programa de intervención a caminos productivos, que es una ley que fue aprobada en la Gaceta el 1 de diciembre del 2022, y te voy a decir que todos los partidos votaron a favor. O sea, nadie votó en contra. Es algo de que vieron que sí es una necesidad que ocupamos trabajar en todos los sectores, y fue aprobada en su totalidad. Con esta ley, ¿qué nos hace la facultad? Que nosotros a través de la CIC podemos nosotros hacer descentralización de fondos hacia las alcaldías, donde nosotros se les transfiere fondos a las alcaldías para que ellos con estos fondos puedan ejecutar, porque también te voy a decir, es tanta la necesidad que solo como sí no tendríamos nosotros no nos daríamos abasto de tantos lugares que hay que hacer un cajapuente aquí, hay que hacer un vado, hay que hacer una pavimentación, etcétera. Es impresionante la cantidad que hay. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es una estrategia de gobierno con lo que es la administración central, con la administración descentralizada, que son las alcaldías, y poder nosotros en conjunto atender la necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Intervenir las zonas productivas para garantizar que nuestra producción, el maíz, la cacao, la madera, la ganadería, todo
pueda salir y podamos nosotros exportar para tener mayores divisas y poder fortalecer la nación. Pregunta, ¿cómo van a evitar que los alcaldes que no son de Libre, que saben que robar es malo y que no es permitido en este gobierno, se vean tentados en recibir esos fondos y no invertirlos? Bueno, la ley la dejamos bien claro. En la ley está bien claro de que el uso de estos fondos son exclusivos para los proyectos de caminos productivos y que cada uno de estos fondos tienen que ser liquidables. Si uno no los liquida, por lo tanto nosotros podemos proceder. Con cada alcaldía la CIR ha firmado un convenio donde están todas las reglas del juego, bien detalladito qué es lo que tiene que hacer con los fondos. Por lo tanto también Selim, te comento, no se les da el 100%. Se da 50, 25, 25. Por partes. Se da por partes para que nosotros podamos ir cumpliendo. Claro. Entonces damos el 50%, sí, ellos tienen que ir al requerimiento, van 25 y todo. Y por cierto, Selim, esto no es, por ejemplo, le doy el dinero y ellos hacen lo que desean hacer. O sea, todo llevó un proceso. Hubo un proceso donde se hizo un diagnóstico, donde los alcaldes y alcaldesas identificaron cuáles en los lugares, con la población, los patronatos, las corporaciones, cuáles en los lugares a intervenir, que es en la red terciaria. Aquí se necesita un caja puente, aquí necesita un vado, aquí necesitamos unas alcantarillas porque cuando viene la lluvia se hacen unos pozos, etcétera. Ellos identificaron estos espacios y ahí es donde se va a hacer intervención. Nosotros les dimos un formato, nosotros les dimos una ficha de costa, o sea, le dijimos cuánto cuesta un caja puente, le dijimos cuánto cuesta el metro cuadrado de pavimento concreto ciclopio, cuánto cuesta el metro cuadrado de hidráulico, cuánto costaría el metro lineal de huellas, porque también son otro tipo de los proyectos. O sea, todo esto son obras menores, son obras sociales también, porque van a ayudar en esta parte. Claro. Y entonces ellos, al llenar estos formatos y llenar estos requisitos, ellos nos llevaban los perfiles y nosotros decíamos si cumple con lo que nosotros estamos hablando, bueno, o no cumple. Y entonces nosotros les damos una opción. O sea, siempre no cerrábamos las puertas con la alcaldía, les dábamos más oportunidades. Otra opción. Te estoy hablando, Selim, que ahorita estamos trabajando con más de 280 municipios de los 298. ¿Y cuántos proyectos van? Vamos a realizar ahorita, a finales de abril, y ya llegando a julio, agosto, estamos ejecutando como gobierno más de 1.195 proyectos en todo el país. Simultáneamente se están trabajando en cada municipio. Te estoy diciendo que la población va a poder ver la intervención de nuestra presidenta Xiomara Castro en sus aldeas, en sus caseríos, en sus pueblos, y van a ver que hay una inversión del proyecto. Pero obviamente muchos de los medios tal vez no vamos a hablar sobre esto. No. Porque no beneficia que el gobierno de Libre está cumpliendo sus promesas. Se vea bien. Sí. Entonces, eso es lo importante, que entre las alcaldías y todos podamos nosotros trabajar en conjunto, porque como este programa ya es ley, es permanente. Rapidito porque nos quedan 5 minutos. El segundo componente. El segundo componente, Selim, es muy hermoso. Te comento que recibimos la buena noticia antes de Semana Santa, que el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó un préstamo de más de $14 millones para que podamos nosotros como Secretaría adquirir lo que es maquinaria. Estamos hablando más de 88 máquinas. Estamos hablando de vibrocompactadora, motoniveladora, excavadora, retroexcavadora, volquetas, que ahorita estamos pasando unas ahí, mira a la izquierda puedes ver. Sí. Pues esa maquinaria, ¿sabes a quién le va a pertenecer? A vos, a mí, al compañero que va en el carro por allá, a la otra compañera, al niño que está jugando allá. Esa maquinaria va a ser la maquinaria del pueblo, es la maquinaria que va a estar al servicio de la población. ¿Por qué estamos hablando con esta maquinaria? Con la compra de maquinaria vamos a poder usarla para intervenir estas zonas productivas, donde sí inmediatamente ocupamos trabajar con 1, 2, 3, 4 kilómetros, trabajar en lo que es el tema de balastreo y balaseadamente estar haciendo obras de concreto, que es en el primer componente. Entonces es integral el trabajo que estamos haciendo y es una manera que nosotros podemos llegar a las necesidades. Pero por ahí pasa un rumor, no, hombre, están comprando maquinarias, por lo tanto ya no vamos a ocupar gente que venga a construir. Mentiras. O sea, el ministro lo ha dejado bien claro. No, es tanta la necesidad que nosotros ocupamos como Estado, como gobierno central y como la sociedad privada, ocupamos trabajar en conjunto para poder nosotros cumplir con las diferentes proyectos y necesidades que tenemos como población. O sea, no nos damos basto, no solo el sector privado, solo el sector público. Pero esta maquinaria, ¿quién la va a administrar? ¿La CID o la va a administrar las alcaldías? Nosotros la CID, a través del programa, en conjunto con las alcaldías, donde vamos a trabajar directamente con las mancomunidades, que yo felicito a las mancomunidades por su capacidad técnica y organizativa, y a través de ellos nosotros laboraremos. ¿Y sabes lo que estamos garantizando con este programa, Selim? Con los dos componentes, es empleo local,
que la población pueda participar. Ayer estaba viendo una foto de uno de los informes que ya me están llegando, de una de las obras que ya estamos realizando. Fue hermoso, Selim. Estoy viendo la población de la zona trabajando en estos proyectos. Ahora imagínate eso en 281. ¿Cuánta gente vamos a trabajar? Mira, te voy a dar datos rapidito. 1.195 proyectos que estamos haciendo simultáneamente, que vamos a hacer en el país. Es una inversión de más de 600 millones de lempiras. Vamos a beneficiar a más de 3.200.000 personas en todo el país y vamos a crear más de 110.000 empleos directos e indirectos con esta iniciativa. O sea, ese es el impacto que va a crear este programa en solamente 4 a 3 meses. Caminos productivos. Caminos productivos. Y paralelamente te cuento, porque somos parte de un gobierno integral, estamos también trabajando directamente con la Red Solidaria. De esos 1.195 proyectos, más de 727 proyectos son proyectos que se están focalizando en la extrema pobreza, son lugares de extrema pobreza. Sí. Y estamos nosotros garantizando impactar esta vida. Estamos hablando de una inversión más de casi de 360 millones, por ahí la última cifra que yo me recuerdo, que estamos nosotros atacando directamente la extrema pobreza. Porque ese es el objetivo principal de la presidenta, combatir la extrema pobreza, porque tenemos que bajar estos números para poder crear una verdadera realidad noble a lo que el país necesita. Claro. Y ¿sabes cómo combatir la extrema pobreza? Generando trabajo, generando oportunidades, y esta iniciativa de Caminos Productivos es una de ellas. Me imagino que te sentís orgulloso de formar parte de este programa del gobierno de la presidenta y ver que acciones que estás realizando vos te están permitiendo contribuirle a este plan de gobierno de la presidenta y que ella cumpla con lo que prometió. Totalmente, Selim. Hace poco compartí en mi red social que es un privilegio al que estamos muchos y muchas en estos espacios. Hay que usarlos con mucha responsabilidad. No es una oportunidad laboral igual como a veces se tiene en el sector privado, sino que aquí literalmente es un proyecto político en lo que estamos nosotros y nosotras. Estamos militando en el proyecto, así es como me veo, y estoy muy agradecido por la confianza del ministro Ramos y por todo el equipo que lo acompaña. Ana Herrera, Narciso Ando, Fátima Cruz, toda la gente que nos ha estado ahí apoyando. Es un privilegio. La gente del equipo con que estamos, que todos somos un equipo, y es bien bonita la dinámica. Es bonito hacer refundación en este país porque estamos haciendo lo que exigíamos en la calle. Claro. Mira, en esta calle que estamos pasando, hemos pasado sin fin de veces aquí movilizándonos. Y seguiremos nosotros movilizándonos en la calle para hacer realidad los sueños que nosotros hemos tenido, de poder tener una Honduras libre de corrupción y poder construir un Estado de Derecho. Claro que sí. Felicidades, Diego. Espero que te hayas sentido cómodo, que esta sea la primera vez que platicamos y no la última. No, claro. Que eventualmente vayamos contando cómo va este programa de Intervención Nacional de Caminos Productivos. ¿Con qué te comprometes con el pueblo hondureño en esta cámara, por favor, ya para cerrar? Yo invito a toda la población. Nosotros estamos habilitando una página web que se llama cp.gov.hn, cpsit.gov.hn, donde ustedes, toda la población, puede ingresar y ustedes van a poder ver qué tipo de proyectos vamos a realizar en su departamento, en su municipio. Si vamos a hacer un cajapuente, si vamos a hacer un proyecto de concreto ciclopio, etc. Mi compromiso entre la población es no mentirles, como dijo la presidenta en la toma de posesión, es hablar con la verdad, es hablar con hechos, y los hechos los estamos haciendo trabajando con toda la ciudadanía. La refundación no es sencilla y ocupamos que ustedes como población nos ayuden, nos apoyen, nos acuerpen, puedan platicar con nosotros si conocen cualquier duda. Y por ejemplo, Racibín, y con esto termino, amo cuando se critica también al gobierno, porque eso da a entender que hay democracia en este gobierno. Claro. Porque antes, cuando criticabas, amanecías en un costal. Sí. Entonces ahora la realidad es muy diferente, es una amplitud de libertades donde nosotros estamos defendiendo, pero cuando se habla de libertad también hay que hablar con la verdad y hay que hablar sobre los hechos. Y yo sé que toda la población va a poder ver un rótulo de nuestra presidenta en cada lugar, donde ustedes van a poder escanear el código y saber qué tipo de proyecto estamos realizando, qué tipo de inversión estamos haciendo. Y eso es gracias a lo que la presidenta Castro y lo que el ministro Ramos está haciendo en esta población.
Perfecto, Diego. Gracias por haber estado conmigo. Gracias, Selim. Y gracias a ustedes por haber estado en sintonía de este programa, conociendo parte de la vida del licenciado Diego Valdés, del centroamericano Diego Valdés. Correcto. Y también sobre este programa que estoy seguro va a cambiar la historia de Honduras, el programa de caminos productivos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Gracias, que estén bien, los esperamos el próximo programa. Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim ya va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones